Saludos, estimados estudiantes que cursan la materia de Economía y Sociedad Mexicana en el Instituto Colima, en el tercer año de preparatoria. El tema de hoy es conflictos sociales en el México neoliberal. Hemos visto los temas importantes sobre el proyecto social, el proyecto cultural, los costos sociales de la política neoliberal aplicados al Estado mexicano. Y bueno, hemos en la sesión anterior ahondado bastante en este tema. El día de hoy vamos a ver precisamente cómo esta difícil situación socioeconómica del país pues evidentemente provocaron que los conflictos sociales hicieran presencia, de tal forma que para evitar una violencia mayor se tuvo que recurrir a negociación a fin de dirigir estas controversias, de dirimirlas y de opacarlas. ¿Sí? Los movimientos más representativos del periodo son los siguientes. Efectivamente, la huelga de la UNAM, el Frente Popular Francisco Villa, el Barzón, Movimiento Campesino Salvador Atenco, también disparó el auge de la delincuencia, narcotráfico y corrupción. Bien, vamos a comenzar entonces hablando de la huelga de la UNAM. Bien, la huelga de la UNAM se inicia el 20 de abril de 1999, cuando se crea el Consejo General de Huelga, o bien dicho CGH, e inicia el paro en la UNAM, cuyo rector en esos momentos era Francisco Barnés de Castro. ¿Cuál era la situación o el pretexto para iniciar la huelga? Bueno, protestar por el aumento de colegiaturas decretado por el Consejo Universitario, ya que en ese momento, antes de la huelga, se encontraban en 0.15 pesos para el bachillerato y 0.20 para la licenciatura. Y el Consejo Universitario aprobó el incremento de la colegiatura en 15 salarios mínimos, es decir, 516 pesos para el bachillerato y 689 pesos para la licenciatura, con el argumento de que la aprobación de la reforma había sido ilegal. Las posiciones se radicalizaron y en noviembre de ese año renuncia el rector. Ahora, en ese momento el nuevo rector sería Juan Ramón de la Fuente y se muestra dispuesto a las negociaciones. En enero del año 2000 son aceptadas casi todas las exigencias de los huelguistas, excepto el restablecimiento del pase automático y la eliminación de límites de tiempo para concluir los estudios profesionales. El 25 de enero, el rector presenta al CGH los resultados de un plebiscito por el que se percibe que los universitarios desean poner fin a la huelga. El 6 de febrero, más de 2.000 elementos de la Policía Federal Preventiva, por sus siglas PFP, ingresan en las instalaciones universitarias, la recuperan y aprenden a 632 paristas, poniendo fin al largo acontecimiento y sin que se registraran enfrentamientos. El siguiente movimiento es el Frente Popular Francisco Villa, que es por sus siglas FPFB. El Frente Popular Francisco Villa inicia sus actividades en abril del año de 1989. Desde entonces, tiene presencia en 14 de las 16 delegaciones del Distrito Federal y también se extiende a 7 u 8 estados, como son Durango, Michoacán, Chiapas, Oaxaca, Guerrero y Veracruz, según señala uno de sus líderes, Alejandro López. Además, mantiene vinculación con organizaciones obreras, campesinas, estudiantes y laborales. De acuerdo con la información proporcionada por su dirigente, Agustín González, el 3 de abril del 2004, su acción ha beneficiado a 25.000 familias y desde 1989 han obtenido 13.000 viviendas de interés social y la creación de 1.500 unidades de medicina familiar en la Ciudad de México. Vamos al movimiento conocido como el Barzón. El Barzón, o mejor dicho, Unión Nacional de Productores Agropecuarios, Comerciantes, Industriales y Prestadores de Servicios, el Barzón, asociación civil, es un movimiento social que surge en el periodo salinista, o sea, en el año de 1993.
a partir de la crisis de carteras vencidas, es decir, por una crisis de insolvencia, falta de liquidez y de rentabilidad de las unidades productivas, económicas y familiares que llevaron al incumplimiento de los compromisos de pago con las instituciones financieras. Se origina en el campo mexicano, en el estado de Zacatecas, y sus fundadores son Juan José Quirino Salas, Liliana Flores Benavides, Alfonso Ramírez Cuellar y Manuel Ortega González, y su lema es: debo, no niego, pago lo justo. Proporciona a sus integrantes asesoría jurídica, métodos alternativos de solución de controversias, como la conciliación y la negociación con las instituciones financieras, hasta lograr acuerdos justos, asesoría financiera, fiscal, contable, de gestión social, psicológica y de coordinación productiva. Como movimiento, desarrolla 4 vías de lucha: la jurídica, la resistencia civil activa y pacífica, la conciliación, la negociación y la política legislativa. ¿Qué significa esto? Bueno, consiste en el cabildeo y la presión social para que se modifiquen algunas leyes o sean aprobadas. Vamos al movimiento campesino Salvador Atenco. Este movimiento se inicia en la parte final del año 2001, después de que la Secretaría de Comunicaciones y Transporte, o por su abreviatura SCT, propone la creación de un aeropuerto alterno al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, en terrenos de Atenco y Texcoco, descartando la posibilidad que se construyera en el estado de Hidalgo. Se expide el decreto presidencial para la expropiación de las tierras, ofreciendo a los campesinos 7 pesos por metro cuadrado, lo que motiva el enojo de los ejidatarios, que se manifiestan contra el proyecto y pasan de las manifestaciones pacíficas a la quema de camiones de transporte, al cierre de carreteras, a la marcha empuñando machetes y al enfrentamiento con elementos de seguridad del Distrito Federal. En agosto del 2002, el gobierno anuncia su decisión de cancelar la construcción del nuevo aeropuerto. Finalmente, otro de los elementos que va a ser muy fuerte durante el periodo neoliberal es el auge de la delincuencia. Uno de los problemas que más reclaman solución es el relativo a la seguridad pública y la desconfianza social en la capacidad de las instituciones correspondientes para garantizarla. La incidencia delictiva ha ido en aumento, destacando con delitos que se cometen con mayor frecuencia como el robo de vehículo, delitos contra la salud, homicidio. En el caso de secuestros, se está acercando de manera peligrosa al primer punto porcentual. Para poder entender esto, vamos a ver la gráfica, donde podemos analizar durante el periodo manifestado 2006 y 2007 los índices delictivos nacionales, que podemos ver precisamente acá, ¿sí? Si vemos el número de delitos, la incidencia delictiva total en 2006 fue de 1.580.730. Para 2007 va a aumentar. Vemos que tiene 1.715.969 delitos, que si vemos en la variación porcentual de 2007 contra 2006, aumenta un 8.6%. Después vemos los delitos de fuero común, que también radica en millón, ¿sí? El robo de vehículo, homicidio doloso, ejecuciones, secuestro, ¿sí? Fuero federal, delitos contra la salud, ¿sí? Entonces, efectivamente, vemos la distribución porcentual en cuanto fueron los índices de delictividad en la columna que dice anual. Por ejemplo, de fuero común 93.06% y luego desciende en el año 2007 a 92%. ¿Sí? Es interesante que pues incidencia por cada 100.000 habitantes, pues vemos cómo es la incidencia de este lado. Entonces, efectivamente, si podemos observar, como dice acá, en 2007 hubo un aumento de 8.6% en el número de delitos respecto al 2006. Al pasar del 1.580.000 a 1.715.000 delitos en esos años, por cada 100.000 habitantes se registraron 573 robos, 77 delitos contra la salud,
27 homicidios, 0.7 secuestros. Otra cuestión que se va a desarrollar durante el periodo neoliberal es el asunto del narcotráfico. Bien, o también conocido como el delito contra la salud. Es una de las actividades ilícitas que tiene una relación muy amplia con otros delitos, como tráfico de personas, tráfico de armas, lavado de dinero, corrupción, narcomenudeo, homicidio, lesiones. Son 4 las razones que destacan para combatir el narcotráfico: la defensa de la seguridad nacional, el desarrollo humano de niños y jóvenes, la salud de los mexicanos y la cooperación internacional. La lucha contra el crimen organizado debe seguir sin tregua, porque además que es generador de inseguridad y violencia, degrada el tejido social, lastima la integridad de las personas y pone en riesgo la salud física y mental del activo más valioso que tiene México, los niños y los jóvenes. Vamos ahora con la corrupción. El fenómeno de la corrupción es viejo en el país, pero su expansión ha dado lugar a proponer alternativas anticorrupción según el esquema de la cultura de la transparencia. En 1999 se creó una organización ciudadana denominada Transparencia Mexicana, Presencia Nacional de Transparencia Internacional, una coalición global de la sociedad civil contra la corrupción. Su propósito no es lucrativo y está centrado en promover políticas públicas y actitudes privadas contra la corrupción. Esta organización lleva a cabo una encuesta nacional de corrupción y buen gobierno, que permite valorar el nivel de corrupción que sufren las entidades mexicanas. A nivel mundial, en cuanto a niveles de corrupción, México ocupa la posición 72 de un total de 180 países. Comparte ese lugar con Bulgaria, China, Macedonia, Perú, Suriname, Suazilandia y Trinidad y Tobago, con un índice de 3.6. Dinamarca, Nueva Zelanda y Suecia comparten el índice de corrupción más alto, 9.3. En cambio, Somalia reporta el menor nivel, 1.0. Pagar sobornos por determinado servicio es la práctica de corrupción más extendida en el mundo. Los partidos políticos, el poder legislativo y las policías son percibidos en los demás países como las instituciones más afectadas por la corrupción. Es un hecho que el esfuerzo mundial y nacional por disminuir los niveles de corrupción no ha cesado, pero no debe olvidarse que todo diseño y aplicación de políticas y estrategias para conseguirlo debe tener como ejes la generación de una cultura de transparencia, el acceso a la información, la rendición de cuentas, el fortalecimiento de una educación integral centrada en valores universales y el compromiso de todos de asumir nuestra responsabilidad histórica. Las autoridades mexicanas, presionadas por la sociedad para dar credibilidad a sus esfuerzos, crean la Comisión Intersecretarial para la Transparencia y Combate a la Corrupción, por sus siglas CITCC, creada el 4 de diciembre del año 2000. Después, en junio de 2002, se promulga la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y Gubernamental, y en 2003 surge el Instituto Federal de Acceso a la Información Pública, IFAI, cuyo propósito es garantizar el cumplimiento de la ley que se ha citado, promoviendo el derecho de acceso a la información pública y a la protección de los datos personales. Bueno, pues muchas gracias, esto ha sido el tema por hoy. Nos vemos la siguiente semana con más clases. Hasta la próxima.